La cuarentena nos ha obligado a mantenernos en nuestras casas y tratar de seguir con una rutina de trabajo, de familia, como si nada estuviera pasando. Necesitamos mantener el contacto con nuestra familia, necesitamos reunirnos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Y todo esto enmarcado por aplicaciones que parecen no ser tan seguras. ¿Estamos realmente preparados para poder teletrabajar con la tecnología actual? Para eso conversamos con Patti Peña en un nuevo capítulo de Los martes son de UX. Hola, soy Andrea Zamora, directora general de IDA Chile, y hoy día me acompaña Patricia Peña. Ella es periodista, docente, una gran amiga y directora de la Fundación Datos Protegidos, y vamos a hablar sobre los peligros de las videollamadas. ¿Cómo estáis, Pati? Hola, ¿qué tal a todas y a todos? ¿Cómo lleva esta cuarentena? Eh, Incierta. sí, bueno, como todas y todos creo, ¿no? Tratando de reorganizar la vida y además muy pendiente obviamente de lo que significa hoy día vivir Ujú. plenamente esta vida digital que estamos viviendo. O sea, para quienes trabajamos y vivimos Internet todos los días, creo que esta es una tremenda experiencia en Ujú. relación a lo que está resultando, ¿no? Y qué significa finalmente para muchas de las personas, ¿no? Esta idea, como ustedes bien lo están trabajando en estos, en estos programas, ¿no? ¿Qué significa el teletrabajo finalmente, Ujú. ¿no? Pati, hubo mucha polémica porque Zoom fue como la estrella del teletrabajo y de las videoconferencias, y de pronto nos vamos enterando que parece que no era tan simpático como quisiéramos, y era bastante más peligroso y generoso con Facebook respecto de nuestros datos. ¿Qué tan seguro es hoy día poder usar incluso la misma plataforma que estamos usando nosotros? Nosotros estamos usando Meet de Google para poder trabajar de esta manera. Sí, bueno, la verdad es que el tema del escándalo, porque podríamos hablar ya de un escándalo con Zoom, explota, ¿cierto?, bajo una serie de reportajes y de análisis de especialistas en ciberseguridad, Uh-huh. que empiezan efectivamente a constatar algo que ya en años anteriores, ¿no? Porque la gente obviamente que está acostumbrada a utilizar herramientas de videollamada, hay una amplia variedad, Uh-huh. pero claro, se paga, entre comillas, y tenemos que entender eso, que como cualquier cosa efectivamente en el mundo de Internet, en la medida en que es pagado, ¿cierto? También implica, de alguna manera, ¿cierto? Entender a dónde y, entre comillas, cómo son las políticas de uso de esos datos y privacidad y quiénes son finalmente los que ofrecen esos Uh-huh. servicios. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, la primera alerta era que sale sobre Zoom hace ya un par de semanas atrás, tenía relación con esta como cruce de información privilegiada que tendría la plataforma con Facebook. Sin embargo, luego aparecen otras investigaciones, Uh-huh. por supuesto de medios, la mayoría norteamericanos, y como digo, Uh-huh. especialistas en temas de ciberseguridad y seguridad digital, que empiezan además a señalar otras vulnerabilidades que además en el camino donde millones de personas han subido a usarla, y pensemos acá desde universidades con clases Uh-huh. hasta empresas con sucursales en todo el mundo, ¿no? Que ya eran usuarios a lo mejor de esta plataforma, El y Congreso la está usando, claro, y por ejemplo, por no, bueno, ejemplo. eso yo Alguien, hago, cualquiera. exacto, la universidad en la que yo también dicto clases también la está usando. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que efectivamente empezamos a tener casos medio raros de, por ejemplo, sesiones donde aparecía gente a la que tú no habías invitado, lo que Uh-huh. ya tiene un término, el Zoom booming, ¿no? O sea, yo me Uh-huh. aparezco de repente en una conversación aquí eh, con alguien que no estaba invitado, y además hay una situación a veces de troleo de quien está dictando o quien está moderando una reunión o una videollamada o una videoclase. Uh-huh. Pero lo más complicado es que hubo otras vulneraciones en relación a los equipos, y que efectivamente, finalmente también Zoom se transformaba en una especie de chupadatos Uh-huh. y en una serie de actividad, de activador de funciones que tú no le habías pedido, y que efectivamente había una instalación incluso, ¿cierto?, a través, por ejemplo, de los canales de chat de malware,
o de cualquier aplicación, entre comillas, maliciosa, dependiendo, ¿cierto? Ahí si era más, digamos, más vulnerable, si tú estabas usando, por ejemplo, la plataforma de Zoom para la versión Android de un teléfono móvil, y eso es distinto a abrirla, por ejemplo, en un computador Windows, a abrirla en algún computador Mac, Claro. etc. Entonces, bueno, se empieza a acumular esta evidencia que sinceramente nos empieza a hacernos cuestionar. Particularmente yo hoy día no recomendaría, con todas las, entre comillas, situaciones críticas que se han ido acumulando en el caso de Zoom, no recomendaría seguirla usando si es que tu trabajo, si tus conversaciones, si de alguna manera tu día a día de lo que significa estar conectada pasa por, además, por intercambio de información o por, digamos, un nivel, entre comillas, de tener en el fondo que estar tomando decisiones para las cuales no hay ninguna garantía. Claro. Mencionar dos ejemplos muy simples. Hace una semana y media, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Gran Bretaña ya había dado la advertencia a que las reuniones de gabinete, que ya estaban funcionando online también, ¿no? Muchas decisiones no se hicieran usando la plataforma Zoom. Hoy día, que estamos grabando esto, que es un día lunes, ayer, justamente el Centro de Incidencias Informáticas y de Tecnología, que depende del Ministerio de Defensa, también emitió un informe, una alerta, en la que también hacen notar estas vulneraciones de seguridad. Y fue bien polémico ese pronunciamiento, digamos. Exacto, porque además, claro, también en el sector público hoy día montones de reuniones, incluso webinars, se están haciendo bajo esa plataforma. Entonces, la verdad es que hoy día, con todos estos cuestionamientos, y a pesar de que la empresa ha insistido que está trabajando para nosotros y para mejorar estas vulnerabilidades, la verdad es que no existe una garantía de que esto realmente esté resuelto. Y ahí, o sea, estoy pensando que esto ha determinado que personas que no estaban acostumbradas a usar estas plataformas están casi que de golpe llegando. Pero más allá de la vulneración de nuestros datos, también hay un tema de peligro en particular a grupos más vulnerables. No sé, en el curso de mi hijo, por ejemplo, están sugiriendo juntar a los niños por Zoom el próximo miércoles. Las situaciones de violencia contra la mujer también se ven eventualmente exacerbadas. ¿Cuál es el desafío que crees tú que nos plantea esta digitalización tan abrupta y tan violenta, tan repentina hacia los grupos, hacia los usuarios en particular y hacia los grupos más vulnerables específicamente? Bueno, primero yo creo que es un gran momento, entre comillas, en que estamos entendiendo cómo funciona la tecnología. O sea, que de alguna manera para una cantidad importante de personas, hablar de temas de uso de datos, de temas de privacidad, no tenía mucho sentido en la medida en que tampoco tenía necesidad de usar estas plataformas o estos espacios o estas aplicaciones o estas soluciones que en realidad van más allá, por ejemplo, del uso que yo hago diariamente de las redes sociales, ¿no? Que venía un poco con esa discusión, por ejemplo, en el caso de los niños y de las niñas, ¿por qué? O con redes sociales que se han puesto de moda como TikTok, ¿no? De que por qué efectivamente un papá o una mamá tiene que estar muy pendientes de qué recurso, qué aplicación, qué plataforma está usando su hijo o su hija, porque efectivamente ahí ocurre bullying, y hay troleo, y hay pedofilia, y hay acosadores y acosadores, ¿no? Entonces creo que el tema del acoso, sobre todo en los niños, ya lo veníamos trabajando. Esto se agrava, a mi juicio, cuando efectivamente tenemos esta apuro, entre comillas, también de tener que irnos a lo online, ¿no? Que de alguna manera también da un poco cuenta cómo se han ido tomando las decisiones de entender qué significa creer que este tipo de plataforma reemplaza una clase, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que es una discusión bien interesante para el mundo de la educación que de alguna manera se ha ido planteándose, entender de que no necesariamente porque yo estoy conectada a través de esto al otro lado con 30 niños o 30 estudiantes, eso es una clase, ¿sí? Es una manera de estar, por supuesto, contactado y comunicado, pero no necesariamente la vamos a entender como una clase. Entonces, claro, este es un primer punto. Segundo, tiene que ver también con
tener una actitud más crítica en relación a entender a qué estoy dando yo permiso, ¿cierto? En mis equipos, en mis dispositivos, cuando me dicen use tal cosa. Y nuevamente hay la actitud de no leo los términos y condiciones de uso, no averiguo, entre comillas, qué significa aceptar unos términos de acuerdo de lo que me está supuestamente ofreciendo la plataforma o la aplicación para usarla. Y en este caso, además, hay un tema, finalmente, Andrea, que tiene que ver con estos gigantes de Internet que de alguna manera imponen sus reglas del juego. Porque Zoom, al igual que Facebook, al igual que Google, en realidad todos nosotros, y esto es parte, entre comillas, de esa visión, finalmente somos interesantes porque somos datos para mejorar el negocio, ¿sí? Claro. Y que hoy día efectivamente se termina transformando en quizá el mejor momento para el negocio de Internet y para los gigantes de Internet, en la medida en que estamos dejando cada huella, cada clic que estamos haciendo, imagínate, minuto a minuto, desde la necesaria compra de cosas para comer hasta el trabajo. ¿Sí? Entonces creo que es un momento que de alguna manera ha ido también tensionando y no necesariamente la gobernanza de Internet tenía respuestas para esto, ¿sí? No necesariamente tampoco las personas, por supuesto, tenían... No, pues no hay un marco legal, no hay nada, pues. Los marcos legales, que por ejemplo hoy día se van a transformar en un tema no menor justamente para, de alguna manera, si alguien, entre comillas, hoy día siente, por ejemplo, que tú mencionabas, casos que eventualmente podrían ocurrir, si a mi hijo o mi hija de repente lo invito, ¿cierto? Tiene que tener una clase online y en esa sesión aparece, por ejemplo, como ya ha ocurrido, un acosador que empieza, entre comillas, a hacer, no sé, un desnudo en línea. Y efectivamente ha pasado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hace la profesora? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los papás? ¿Qué hace la mamá? ¿A quién le reclaman? Claro. ¿Al colegio? ¿Te fijas? Es muy... A tu proveedor, claro. Al proveedor, ¿te fijas? Por aquí, al gobierno. ¿A quién? ¿A quién le reclamamos, entre comillas, por tener situaciones que finalmente no habíamos supuestamente previsto? Y en ese contexto, ya para ir cerrando, ¿qué aplicaciones nos recomendáis poder usar? Sí, mira, hoy día sinceramente la recomendación una es para reuniones y llamadas, entre comillas, de pocos equipos, de pocas personas conectadas, no más de 10, Jitsi. Jitsi es una excelente plataforma que hasta ahora ha ido montando muy bien a pesar también de la presión del mundo. Está basada es open source, es encriptada de punto a punto, quiere decir que es muy parecida cuando hablamos por WhatsApp, ¿no? Sí. Se le han reconocido algunas pequeñas vulnerabilidades, hay que decir, ninguna plataforma en este momento de las que existen, tanto en el mercado, hay muchas menos disponibles gratuitamente, son perfectas, no hay ninguna, ¿vale? Porque también tienen que ver con que son... Es un modelo de negocio, sí, pues. Exactamente. Y porque además, esto, insisto, lo estamos como nunca estresando. Pero creo que Jitsi y además que es gratuita, entonces, por ejemplo, si tu emprendimiento, si tu consultora o tu negocio no tiene dinero suficiente, no tiene capacidad hoy día para pagar una plataforma, Jitsi es una muy buena alternativa, tiene para descargarla en teléfonos móviles, etc. Por supuesto, esta que estamos usando ahora es Met de Google o Hanout. Ya conocemos a Google, en cierta medida. Google sabe mucho de nosotros, sabe cómo nos movemos, etc. Entonces, quizás para algunas decisiones, por ejemplo, clase, donde una recomendación también hacer, nosotros podemos poner protocolos para las reuniones. Por ejemplo, no usar la webcam, ¿ya? Si vamos a hacer 10, no solamente porque ayudamos a que mejore la calidad de conexión, sino porque a lo mejor con eso nos protegemos, no queremos que salga una imagen de nosotros, queremos permanecer anónimos, pero que se nos escuche. Hay otras plataformas como BlueJean, está también incluso la suite completa de Teams de Microsoft, que por supuesto son más caras, implica más inversión, etcétera, pero creo que hay, primero que nada, sobre todo para el tema de teletrabajo, los equipos deberían tener esto en consideración a la hora de tomar decisiones y generar protocolos de reunión. El enlace, por ejemplo, a una reunión se manda solo a un equipo de trabajo pequeño.
se toman acuerdos como esto, no vamos a usar No la se usa webcam, cámara. a lo mejor, entre comillas, también garantizar que los archivos confidenciales no pasen por los espacios públicos de esa plataforma, sino que pasen por otro tipo de envío, ¿cierto? Aquellos que sí pueden, es un momento muy bueno para explorar en temas de encriptación de documentos, si son documentos muy complicados, etc. Entonces, creo que esto va a ser un aprendizaje, Andrea, y un desafío además muy bonito para una parte de los emprendedores. Creo que ahí, sobre todo para las mujeres emprendedoras que están en tecnología, de cómo pensamos plataformas más seguras. Más seguras, sí, pues. Digamos, también como más conscientes de la cantidad de datos que estás pidiendo que el otro o la otra te entregue. Sí, eso da para otro programa. Darte muchas gracias, Pati, por haberte dado el tiempo para poder conversar con nosotros. Es un tema, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta cuarentena es que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha, y eso es lo más complejo, porque claramente nadie estaba preparado para este escenario. Darte las gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes invitarlos a seguirnos en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Spotify. Estamos subiendo también nuestros capítulos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Los martes son de UX. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.